Vamos a conversar un poco acerca de los signos de alerta en dermatología. Cuando se me planteó realizar esta exposición, la primera incógnita que surgió es cómo abordar el tema, ya que es un tema bastante amplio y bastante ambiguo. Así que me fui por la idea de buscarle la utilidad. Ya que la dermatología es muy amplia, uno podría conversar acerca, por ejemplo, de las urgencias dermatológicas, de las patologías dermatológicas más frecuentes, de la estadística, de la epidemiología, de los tipos de lesiones asociadas a las diferentes enfermedades sistémicas. Estamos hablando de años de información, libros y libros y libros de información. Así que, de una manera más académica y más didáctica, yo me fui por la siguiente idea. En nuestro día a día nos enfrentamos a muchísimas señales. Estas señales nos permiten llegar a un destino mucho más seguro o simplemente nos alertan para no cometer errores, por ejemplo en el manejo de computadoras o en el manejo de químicos, etcétera. Algunas veces nosotros no sabemos el significado de estos síntomas o estos signos, estas señales. Sin embargo, nada más al verlas, sentimos que tenemos que tener una precaución importante y nos hacen más cautos. Quizás vamos a llamarlo, nos abre un poco la intuición, nos abre un poco lo que es el sentido común. Por ejemplo, en este grupo de señales que tenemos en la lámina, quizás no sepamos el significado de todas, pero todas ellas nos llaman a tener una alerta. Esa alerta nos dice que debemos detenernos en este momento y pensar lo que estamos haciendo o el camino que estamos siguiendo. En nuestro día a Entonces, día, yo quiero llevarle a nos enfrentamos ustedes a muchísimas cuáles señales. serían esos signos de Estas alerta señales que nos tenemos permiten que llegar a un destino mucho más seguro, conocer o a nivel de la simplemente nos piel alertan al momento de para enfrentarnos a no un cometer paciente con una errores, condición por ejemplo en el dermatológica manejo de durante un computadoras o en el manejo procedimiento de que estemos químicos, realizando en el etcétera. mismo. Algunas veces nosotros no sabemos el significado de estos Entonces, yo síntomas, quiero o estos llevarle a signos, ustedes estas señales. Si el paciente presenta a nivel del rostro, a nivel peribucal o a nivel de las extremidades, lesiones que son placas de superficie verrugosa o rugosa, generalmente queratóxicas, lo cual significa blanquecinas, y cuando son en mayor número, mucho mayor es el grado de alerta que debemos tener. Debemos pensar que este paciente presenta una infección por VPH. La infección en la piel por el virus del papiloma humano se denomina verruga vulgar o verruga común. Estas se transmiten generalmente por contacto directo de persona a persona. Puede también contagiarse de manera indirecta a través de objetos como ropa o fómites. Esto puede ser diseminado a otras partes del cuerpo del paciente a través del rascado. En la mayoría de los casos, el contagio se produce mediante el contacto cutáneo casual o a través de objetos. Cuando tenemos un paciente con estas características o este grupo de lesiones a nivel facial, labial o a nivel acral, a nivel de los miembros, uno debe pensar, si son muy extensas, que el paciente tiene algún tipo de inmunocompromiso, lo cual significa que debemos ser cautos al momento de hacer un procedimiento en él, ya que no solo es el riesgo de contagio que representa la verruga vulgar, sino además cuál será la causa, que en este paciente en particular el sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente, bien sea por una enfermedad infecciosa como el HIV o a través de un proceso de tipo oncológico que reduzca la defensa del paciente, su sistema inmunitario. En este caso vemos una placa eritematosa o el fondo o la base es eritematosa o rojiza y la superficie es exoulcerada y hay una secreción que genera una costra de aspecto color miel. Cuando el paciente presenta placas eritematosas de superficie descamativa en cuyo centro o superficie se evidencia una costra de aspecto amarillo cetrino que podríamos decir mielicérico. Generalmente nos enfrentamos a lo que se denomina el impétigo costroso. Es mucho más frecuente en niños, pero puede verse en adultos. El impétigo costroso generalmente es causado por bacterias como el estafilococo y este es bastante contagioso. Debemos pensar que en estos pacientes que lo presentan hay factores de riesgo
que tenemos que siempre considerar al momento de practicar algún procedimiento de tipo quirúrgico. Generalmente, como ya dije, es más frecuente en niños, pero también se contagia muchísimo en un grupo familiar. Inclusive cuando se indica tratamiento para este paciente, también debe tratarse de una manera de medidas generales a todos los familiares del mismo. Otro factor de riesgo importante son los climas cálidos y húmedos, por lo cual siempre es recurrente a través de ciertas estaciones del año. Esta lesión generalmente comienzan como una escoriación superficial y van progresando de una manera extensa en una superficie que generalmente es periorificiaria, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, y es importante al momento de realizar un procedimiento quirúrgico que previamente sea tratada esta infección para así reducir de manera importante las complicaciones infecciosas postoperatorias. Un motivo importante de alerta a nivel dermatológico siempre son las lesiones denominadas vesículas y ampollas. Cuando uno ve una vesícula o una ampolla en la piel, siempre significa un signo de alerta. En este caso vemos pequeñas vesículas confluentes sobre una base eritematosa, pero también pueden evidenciarse ampollas tensas o flácidas en diferentes áreas corporales, las cuales siempre deben llamarnos la atención. Aunque los diagnósticos son diferentes, ambas lesiones deben siempre hacernos detener y priorizar el procedimiento que estamos realizando ante la enfermedad de base del paciente. En el caso de las vesículas, siempre pensar en las patologías infecciosas como el herpes virus, bien sea en su modalidad simple o en su modalidad zóster. Cuando tenemos este paciente con esa característica, lo mejor siempre es tratar la lesión inicial y luego derivar el paciente en otro momento para completar el procedimiento quirúrgico que estemos realizando. En el caso de las ampollas es inclusive más complejo. Tanto las ampollas flácidas como las ampollas tensas nos hablan de procesos inmunológicos severos, en la cual el organismo de una manera autoinmune está generando anticuerpos contra alguna parte de la piel. En este caso, tanto el pénfigo vulgar como los pemfigoides son tratamientos que debemos iniciar de una manera rápida para que así evitemos las complicaciones de este paciente. En este caso vemos que el paciente presenta estas placas eritematosas muy inflamadas que se encuentran ubicadas de una manera muy característica a nivel de áreas de fotoexposición como son la región malar y el dorso nasal. Esta lesión es muy característica de las enfermedades autoinmunes que son fotosensibles. En este caso se llama eritema en alas de mariposa y está asociado al lupus sistémico. Las manifestaciones en áreas fotoexpuestas siempre deben hacernos pensar que el paciente presenta algún grado de fotosensibilidad. Estas reacciones sensibles a la luz o las reacciones ultravioletas pueden ser desde algo un poco más leve como una erupción polimorfa lumínica en la cual ante la presencia de rayos ultravioletas aparecen ampollas en diferentes áreas de exposición solar, hasta un paciente que ya tiene un lupus sistémico y su manifestación primordial sean estas lesiones que se denominan lecas, que son las manifestaciones cutáneas agudas del lupus sistémico. Hay otras formas de lupus que son netamente cutáneos, que también aparecen con características similares, como pueden ser el lupus discoideo crónico o el lupus cutáneo subagudo. Entonces estas lesiones en áreas fotoexpuestas siempre sean un signo de alerta para nosotros. Esta lesión, aquí en la lámina podemos observar una placa eritematosa, de un aspecto más bien brillante, diríamos que perlado. En su superficie puede verse varias telangiectasias. Estas telangiectasias se ven arboriformes, parecen neovascularizaciones. En su centro se ve una úlcera. Generalmente hay muchas lesiones que tienden a ulcerarse por un crecimiento generalmente acelerado. Cuando estas lesiones permanecen por largos periodos de tiempo, siempre uno debe pensar en algo oncológico. Desde el punto de vista epidemiológico, la tumoración más frecuente oncológica a nivel de la piel es el carcinoma vasocelular, que tiene las características que acabamos de describir hace un momento. El carcinoma celular es bastante frecuente, sobre todo en fototipos claros, y asociado, por supuesto, a las radiaciones ultravioletas o a la exposición solar crónica. Cuando vemos un paciente con estas lesiones, con estas características, quizás no sea una contraindicación absoluta,
para uno no realizar en él un procedimiento quirúrgico o cualquier otro tipo de intervención. Sin embargo, debemos saber que es una prioridad para él y debemos referirlo al dermatólogo para que sea evaluado por esta patología y sea solucionado su problema, lo cual más adelante puede traer complicaciones. Aquí podemos evidenciar una lesión macular, aunque en el centro realmente tiene un nódulo. Esta lesión es pigmentada, es muy oscura, pero pueden verse en ella varios colores. En todas las especialidades tenemos un coco. Siempre hay una condición patológica a la cual no queremos enfrentarnos. En este caso es el melanoma maligno. El melanoma maligno es una lesión oncológica que deriva de las células pigmentadas de la piel. Generalmente hay que hacer diagnóstico precoz del mismo, ya que esto nos va a evitar la gran tasa de mortalidad que presenta y podríamos salvar la vida del paciente. Siempre es importante ante cualquier lesión pigmentada de la piel conocer el ABCDE de las lesiones pigmentadas, ya que esto nos permitiría derivar de una manera más eficiente el paciente al dermatólogo. Si la lesión presenta asimetría, es decir, que algunos de sus lados no son iguales, o presenta bordes irregulares, como en este caso donde pueden verse esos pseudópodos con ese aspecto ameboideo de la lesión. Cuando presenta más de 3 colores, aquí podemos ver claramente que había negro, había un negro más oscuro, había rosado y había un color pálido casi blanco. Y cuando tienen diámetros mayores a 3 centímetros o una evolución tórpida, bien sea larga en el tiempo o que el paciente evoluciona con friabilidad de la lesión, esa lesión obligatoriamente nos exige que la mandemos directamente al dermatólogo. Por supuesto, en este caso hay que sopesar el procedimiento que se está realizando en el paciente para ver cuál es su prioridad. Si el paciente, en este caso, puede esperar para hacer su procedimiento, sería bueno indicarle de una vez que se consultara y que le diera prioridad a este proceso que está oncológico que hay que resolver rápidamente. Quiero que presten particular atención a esta condición de la piel. Vemos que del lado izquierdo lesiones que no parecen muy importantes, unas placas eritematosas de bordes irregulares y difusos, pero que característicamente tienen lesiones en las palmas. Y del lado derecho el mismo paciente, en la cual en el cuero cabelludo puede verse esta pérdida del cabello, que desde el punto de vista dermatológico se denomina apolillado. Quiero que presten Cuando uno ve esa serie de signos clínicos, la alopecia en apolillado, lesiones palmoplantares, y ese exantema, esa lesión eritematosa a nivel corporal, que pueden estar aisladas o pueden aparecer juntas, uno siempre debe pensar en un secundarismo sifilítico. ¿Por qué esto los tengo como una lámina aparte? Porque el secundarismo sifilítico es altamente contagioso y es un motivo importante de contagio en el personal de salud. Por ejemplo, los residentes en dermatología tienen prohibido tener contacto con los pacientes hasta que no aprendan a identificar las lesiones luéticas o sifilíticas, ya que son altamente contagiosas. Entonces es importante que ustedes identifiquen condiciones como esta en el paciente para que luego no tengan el riesgo de contagio con el mismo al realizar cualquier procedimiento en ellos. Este paciente, por supuesto, debe ser tratado inmediatamente antes de hacer en él cualquier procedimiento quirúrgico. Por último, les traigo esta lámina que me parece la más importante de todas. Esta paciente presenta estas pápulas eritematosas, las cuales no son de gran importancia al parecer. Apareció de una manera súbita, posterior, unos 3 días después, a un cuadro catarral. La aparición de lesiones eritematosas, bien sean maculares o papulares, pueden ser generalizadas o localizadas, sobre todo en las manos o en el rostro. Siempre nos debe hacer pensar en un exantema. Hay exantemas medicamentosos, pero en este caso en particular, el exantema viral es el que quiero que le presten particular atención. Se han descrito aproximadamente 12 manifestaciones cutáneas diferentes en el COVID, en el virus SARS-CoV-2, lo cual significa que el paciente, por ejemplo, si está vacunado, va a presentar pocos síntomas respiratorios, pero puede presentar este exantema. E inclusive, en pacientes cuya respuesta inmunológica es adecuada, la única manifestación que pueden tener hasta un 17% son exantemas virales. Entonces es importante, ante la aparición de este tipo de lesiones de piel, eritematosas, abruptas,
generalmente asociados a un proceso prodrómico inicial, gripal o catarral, siempre tener la precaución de que ese paciente puede tener COVID. Claro, uno siempre trata a los pacientes, sobre todo en este momento de la pandemia, como si tuvieran COVID. Es correcto. Pero a este paciente en particular hay que prestarle atención, ya que es un signo adicional que nos hace tener una precaución mucho mayor y nos obliga a hacerle paraclínicos adicionales para estar más seguros de que el procedimiento que vamos a realizar no pueda terminar en una complicación para el personal de salud. ¿Qué recomendaciones puedo darle acerca de estos signos de alerta en dermatología? Primero que todo, tener una buena comunicación interespecialidades. En este momento de alta tecnología, tenemos la facilidad de poder comunicarnos rápidamente, inmediatamente, a través de diferentes vías o dispositivos entre todos los especialistas. Entonces, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp al dermatólogo con un paciente con estas características, por favor, una asesoría. Y entonces tenemos una orientación. Por supuesto, esto es bidireccional. También uno puede preguntarle al otro médico acerca de alguna duda que tenga acerca de su especialización. En todo tipo de lesiones de piel, lo primero que debe funcionarnos es el sentido común. El sentido común nos dice que estos signos de alerta debemos prestarle particular atención y nos va a evitar malos ratos, complicaciones y sustos en nuestro desempeño profesional. El riesgo-beneficio de los procedimientos que vamos a realizar en este momento actual de pandemia, donde necesitamos tener siempre medidas de bioseguridad adecuadas y seleccionar de una manera muy, pero muy puntual al paciente que hay que hacerle procedimientos para no complicarnos. Siempre priorizar las patologías del paciente. Ya nos dimos cuenta aquí que a pesar de que estamos haciendo un procedimiento con otro origen distinto, o una patología que no es la que estamos evidenciando a nivel dermatológico, si la patología dermatológica es importante, hay que priorizarla. Y por supuesto, les recomiendo que para todo tratamiento que estén realizando, siempre tener todos los protocolos de seguridad COVID y tratar a todos los pacientes actuales como si estuvieran contaminados. ¿Qué recomendaciones puedo darle acerca de esto? Y mi mensaje final para su vida es ese. Siempre, pero siempre hagan caso a las señales de alerta. Cuando vean una señal de alerta, siempre aléjense. Esto es malo. Y así se van a evitar malos ratos y tristezas.